Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama Un caso de Melanie Klein, Dick o el sadismo. Y el día de hoy vamos a leer ¿cuáles son en 1929 los aspectos fundamentales de la teoría de Melanie Klein? Cuando Melanie Klein conoce a Dick, ya ha elaborado una concepción del desarrollo sexual del niño caracterizada por ciertas nociones con las cuales trabaja. Sin embargo, hay que precisar que en aquella época la analista no contaba aún con todos los conceptos que contribuyen hoy su teoría. Por ejemplo, no ha acuñado aún el concepto de posición depresiva y posición paranoide. Tampoco puede emplear todavía el concepto de pulsión de muerte que elaborará más tarde. En 1929, Melanie Klein habla de sadismo máximo y de situaciones ansiógenas. El primer punto fundamental de su sistema de pensamiento es la precocidad de los procesos que tienen lugar en el individuo desde el primer año de la vida del niño de pecho, en particular la precocidad de la aparición del conflicto edípico y del superyo. Melanie Klein se erige y afirma como una continuadora de Freud y de sus principales alumnos, particularmente Abraham. Se sitúa en una concepción genética del desarrollo sexual del niño. No obstante, si bien retoma la noción freudiana de los estadios, modifica la cronología y sitúa la aparición de ciertos procesos y la del superyo mucho más precozmente de lo que lo había considerado Freud. Recordemos brevemente que según Freud, los estadios del desarrollo sexual se ordenan partiendo del estadio oral, pasando por el estadio anal, para llegar por último al estadio genital y que para él, el Edipo se desarrolla entre los 2 y los 5 años. Además, en opinión de Freud, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. En un texto fundamental titulado Sobre los estadios precoces del conflicto edípico, Melanie Klein sitúa el conflicto edípico en el transcurso del segundo semestre del primer año de vida del niño de pecho y comprueba que en el mismo periodo aparece un superyo precoz y feroz. Segundo punto fundamental, el sadismo. Desde 1927 a 1932, toda la atención de Melanie Klein se concentra en explicar en la elaboración de su teoría una fase que llama apogeo del sadismo y hasta sadismo máximo. En el texto que relata la cura de Dick, titulado La importancia de la formación del símbolo en el desarrollo del yo, esas nociones llegarán a ser esenciales para comprender al niño y dirigir la cura. Lo que afirma Melanie Klein es la extraordinaria crueldad y la agresividad que caracterizan la primera infancia, desde el primer año de vida. Para ella, desde el comienzo del juego están presentes las pulsiones destructoras y el niño de pecho es, pues, un gran asesino, al menos en el plano de las fantasías. Freud había insistido en señalar la sexualidad del niño. Melanie Klein, por su parte, insiste en destacar la violencia y la destrucción que hay en el universo fantasmático del niño. Relación del sadismo con las pulsiones. Melanie Klein se muestra formal en este punto. El comienzo del sadismo máximo se desencadena en el momento del destete, con el deseo caníbal de devorar el seno, consecuencia de la frustración que sufre el niño de pecho. Primero, las pulsiones orales se transforman en pulsiones sádicas orales y se caracterizan por la fantasía de morder, devorar el pecho, luego en pulsiones sádicas anales, tomar, atacar, destruir el pecho de la madre y finalmente en pulsiones sádicas uretrales. Esta fase de apogeo del sadismo se distingue por el hecho de que todas las pulsiones se concentran, se reúnen alrededor de una misma dominante, que es la dominante sádica. El más brutal es el sadismo oral, pero el apogeo del sadismo se alcanza cuando todas las pulsiones se acumulan verdaderamente, se concentran en los ataques sádicos, dirigidos contra el pecho de la madre, luego contra la madre y finalmente contra el vientre maternal y sus contenidos que han de constituir el objeto del sadismo máximo. ¿Cuál es ese objeto extraño contra el cual se ejerce el sadismo? Melanie Klein hace intervenir en esa misma etapa una pulsión muy precoz, una pulsión particular que hará las veces de objeto de las pulsiones sádicas. Es la pulsión de saber. Esta pulsión, cuyo primer objetivo es el voyeurismo, se conjuga con las pulsiones destructoras y se asocia a los fines sádicos de apoderarse o destruir. Morder, desgarrar, triturar, cortar en pedazos. El objeto que esta pulsión le ofrece al sadismo es un objeto compuesto, unificado de la madre y del padre, dicho de otro modo, del vientre de la madre que contiene todos los objetos, pero también al padre entero,
según la fantasía del coito de los padres, en la cual la madre incorpora al padre. Así es como para Melanie Klein, en ese momento el niño de pecho queda librado a la más aterradora de las situaciones ansiógenas, la desencadenada por los ataques imaginarios que apuntan no solo al pecho, sino a la madre y en el punto culminante del sadismo, a ese objeto compuesto que ella llamará los padres combinados. La noción de situación ansiógena. La situación es ansiógena porque el sadismo del pequeño desencadena la angustia y también porque el niño imagina, bajo el efecto del temor a las represalias, la reacción contra él, de la acción agresiva y destructora que dirigió contra los objetos. Se siente amenazado por las mismas armas que él mismo utilizó según la ley del talión. La angustia nacida durante esta fase puede llegar a ser abrumadora y paralizante. Lo veremos en el caso de Dick, o bien por el contrario, puede constituir el motor de la catexia de la realidad. En efecto, es el yo constituido desde el origen y aunque rudimentario, el que siente la angustia y se protege de ella mediante mecanismos de defensa. El yo también se verá impulsado a crear relaciones de objeto ante la presión de la ansiedad. El sadismo participa en la construcción de la realidad. Desde sus primeros trabajos, Melanie Klein atribuyó gran importancia al deseo de saber, a la curiosidad y a lo que los obstaculiza. El caso de Dick le permitirá darle toda la importancia que le corresponde al interés que siente el niño por el mundo exterior, al modo en que constituye ese mundo como realidad en virtud del simbolismo. Para Melanie Klein, el sadismo, es decir, las pulsiones destructoras por obra de las cuales el niño desea destruir los contenidos del vientre maternal, está directamente vinculado con la constitución de la realidad como tal y con el simbolismo. El simbolismo está asociado al sadismo, pues el niño que debe crear la realidad, es decir, simbolizarla, primero debe tratar en sus fantasías de destruirla, de atacarla. Melanie Klein sostiene que las fantasías sádicas constituyen la primera relación con el mundo exterior y están en la base de la actividad de sublimación. La angustia es el motor de este proceso porque es el agente de la identificación y el desencadenante de una abundante formación de símbolos y de fantasías. La primera realidad del niño es, pues, fantasmática. Está constituida por un universo en el que los objetos son, por un lado, todos equivalentes entre sí y por el otro, objetos de angustia. En esta realidad, los contenidos imaginarios del vientre maternal constituyen los prototipos de todos los objetos externos, en tanto que el cuerpo maternal es el prototipo del mundo. Partiendo de esta realidad irreal, según los términos de la propia Melanie Klein y gracias a la actividad del yo en su aptitud para soportar y tratar las primeras situaciones de angustia, así como para mantener la relación sádica con los objetos, se constituirá la imagen de la realidad exterior. Como el niño desea destruir los órganos, pene, vagina, pecho, que representan los objetos, les teme. Esta angustia lo lleva a asimilar esos órganos con otras cosas. A causa de esa equivalencia, esas otras cosas se transforman a su vez en objetos de angustia y el niño se ve obligado así a establecer incesantemente nuevas ecuaciones que constituyen el fundamento de su interés por los objetos nuevos y del simbolismo mismo. Comentario teórico de la cura de Dick. Dick no puede simbolizar, no está en esta dinámica, está congelado, detenido, y el objeto de la cura es poner nuevamente en marcha el proceso de simbolización. Al comienzo de su análisis, Dick no puede jugar porque la defensa del yo, movilizada contra el sadismo excesiva y demasiado precoz, le impide entablar alguna relación sádica o agresiva con los objetos y por lo tanto le impide producir alguna fantasía sádica. ¿Por qué surge este mecanismo de defensa? Apoyándose en su experiencia anterior con otros niños, Melanie Klein considera que el interés que manifiesta Dick por los trenes, las cerraduras y las puertas significa que para él esos objetos representan las entradas y salidas del cuerpo maternal, en tanto que los picaportes corresponden al pene de su padre y al suyo propio. Esta fascinación tiene una fuente común, a saber, la penetración del pene en el cuerpo de la madre. Lo que mantiene ese interés único de Dick es también lo que detiene la formación simbólica por temor a las represalias que habría sufrido del pene del padre después de haber penetrado el cuerpo de su madre. El deseo de agresión del pene paternal, imaginado en el interior del vientre maternal, deseo que aparece en la forma de comerlo o destruirlo, se vuelve contra Dick. El niño debe, pues, hacer frente a un doble temor, el del pene paternal introyectado
que constituye un superyo primitivo y dañino, y el de una madre vengativa que lo castiga por haberle robado algo que era suyo. Amenazado por los objetos externos y los objetos internos, el niño expresa de una angustia latente inconmensurable. Por lo tanto, se ve obligado a desencadenar esta defensa excesiva y prematura, que consiste en bloquear toda agresividad de su parte y en detener toda elaboración de su sadismo, por temor a destruir los objetos y ser destruido a su vez. Dick se encuentra en la imposibilidad de expresar mediante fantasías la relación sádica con el cuerpo maternal que constituye la relación primera con el mundo exterior. Para él, el mundo es todavía un vientre poblado de objetos peligrosos e inquietantes. Melanie Klein precisa además que para Dick, los ataques sádicos contra el cuerpo de la madre le despertaban no solo angustia, sino también un sentimiento de piedad, además de la sensación de que debía devolver lo que había robado, a causa de una identificación empática con el objeto y a causa también de la aparición de mecanismos de restitución prematuros. Dick no puede iniciar verdaderas conductas reparadoras, por lo tanto, solo puede prohibirse todo contacto con la madre. ¿Por qué los mecanismos de defensa bloquean el desarrollo de Dick? Dick presenta una excepcional inhibición del yo. En él, el yo de manera aparentemente constitucional es incapaz de tolerar la angustia. Por lo tanto, se ve obligado a crear una defensa desproporcionada y anticipada. Aquí entra en juego un segundo elemento, la activación prematura de la fase genital del yo. Las pulsiones genitales que suscitan preocupaciones referentes a su objeto peniano provocan el desencadenamiento demasiado precoz de la culpabilidad y de los mecanismos de reparación. En resumen, hubo 3 factores decisivos que provocaron la detención del desarrollo de Dick. 1. Una excepcional inhibición del yo incapaz de tolerar la angustia y, como consecuencia, el desencadenamiento de una defensa excesiva. 2. Una activación prematura de las pulsiones genitales. 3. Una empatía demasiado precoz. Conclusión. Melanie Klein es una analista obstinada que trabajó vehementemente por los niños y que, partiendo del material producido en la cura, empleó toda la riqueza de su imaginación y desarrolló al mismo tiempo la doble actividad de la experiencia y la conceptualización. Con solo unas pocas semanas de tratar a Dick, ese niño enigmático, con quien parecía tan difícil entrar en contacto, la analista pudo no solo modificar su técnica habitual, sino además plantear cuestiones que le permitieron inventar los conceptos necesarios para comprender los mecanismos que se estaban dando en ese niño y así dirigir la cura, al afirmar desde el comienzo que no se trataba de un niño neurótico, sino de un niño psicótico. Estableció y desarrolló nociones que llegarían a ser los fundamentos de su teoría de la psicosis infantil. La teorización que propone Melanie Klein, partiendo del caso Dick, tuvo un alcance considerable y constituyó un verdadero hallazgo en la historia de la psicopatología infantil. Muchos especialistas consideran hoy que Dick era un niño autista. Observemos al pasar que Leo Kanner solo describió esa entidad clínica unos 15 años después. Para Melanie Klein lo que tenía ante sí era un caso de esquizofrenia que remite a la fijación precoz a un estadio arcaico del desarrollo. Desde el punto de vista genético se trata, pues, de una fijación y no de una regresión. Finalmente, Melanie Klein precisa que, en su opinión, en aquella época, esta dolencia era mucho más frecuente entre los niños de lo que habitualmente se admite, aunque a menudo aparecía enmascarada como retraso mental. Es necesario ampliar este concepto porque una de las principales tareas del psicoanálisis consiste en rastrear y curar las psicosis infantiles. Estábamos entonces en 1930. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis. Terminamos el capítulo número 4, los invito a que continúen esta muy interesante lectura. El siguiente es el capítulo número 5, un caso de Donald W. Winnicott, la pequeña Piggle o la madre suficientemente buena. Así que los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.